buenos días. Hoy se trasladan nuestras cámaras desde la Ciudad Santa, desde la Ciudad Morena hasta San Salvador y en la Embajada de Palestina. Con mucho orgullo, hoy vamos a estar en nuestra casa con nuestro hermano, el embajador de Palestina, el señor Borini, y va a ser un gusto saber qué está pasando en Palestina día a día. Aprovechando el tiempo, saludamos aquí a WOW TV y la oportunidad que me da siempre para que este programa Palestinos por el Mundo sea realidad. Saludamos la Asociación Salvadoreña Palestina, a nuestros hermanos palestinos donde sean, y todo activista, todo ser humano que apoya nuestra causa justa. Y un saludo especial para Raíces Árabes TV en Chile, y un abrazo para el hermano Kiko allá en Chile, quien siempre me apoya en nuestro programa, y también es un orgullo que me lo pasa allá en Chile para que los palestinos todos donde están sepan que estamos siempre juntos, uno apoyando al otro. Bienvenido, señor embajador, es un gran placer estar contigo, y aquí esperamos que, como siempre, darnos lo mejor, la esperanza y el que está pasando allá en nuestro país. Aprovechando, ahla usahla, bienvenido. Muchas gracias, hermano Saman, sí. Y bienvenidos a Palestinos por el Mundo, a la Embajada de Palestina, para poder nosotros informar y hablar un poco de nuestra historia y nuestra narrativa. Bienvenido. Señor embajador, yo quisiera que me cuente un poco sobre usted, sobre Abu Ismail, sobre el embajador Borini, su familia, su lugar de nacimiento, porque la verdad nosotros palestinos sabemos dónde nacimos, pero muchos de nosotros no sabemos dónde vamos a morir. Hay mucha gente que salió obligada de su tierra, de su casa, de su hogar. Otros emigraron por las dificultades en que vivimos allá. Así me gustaría que me cuente sobre todo esto y por qué también emigró usted de su tierra. Gracias, Saman, y gracias al equipo de grabación. O sea, aunque no estamos viviendo en Palestina, pero Palestina vive dentro de nosotros. Eso es obvio, ¿no? Todo palestino, esté donde esté, siente a Palestina dentro de su corazón. Yo nací en una pequeña aldea cerca de Nablus, en Cisjordania, que se llama Burín, y por eso me llaman Borini. Mi aldea, lamentablemente, está rodeada por asentamientos, por colonias de colonos radicales israelíes, judíos, que viven alrededor, que han robado más del 50% del territorio de mi aldea. Y mi aldea es un ejemplo más, o sea, no es un caso exclusivo, es una aldea más donde que ha sufrido el robo de la tierra, el robo de sus productos, y muchos de los olivos o los almendros de mi aldea, los que no han sido robados, no han podido robarlos, los han quemado. Entonces yo nací en Borín en el año 61, viví parte de mi infancia en Palestina, todavía tengo recuerdos de mi barrio, de mi calle, de las fuentes de agua de Borín, de mi pueblo, y luego mi padre tuvo que emigrar a Kuwait, a un país árabe, a trabajar. Viví también una parte de mi vida en Kuwait. Luego fui a estudiar y a trabajar a España, soy ingeniero, estudié y trabajé ahí, conocí ahí a mi esposa, tuve 2 hijos encantadores, Ismael o Sara, y
me involucré en la política desde muy joven. En Palestina, como cualquier palestino en el mundo, la política, las noticias, lamentablemente, de lo que ocurre en Palestina formaban parte de nuestra vida, ¿no? Las noticias en la televisión o en la radio era algo principal en cualquier casa palestina. Entonces, a los 16, 17 años ya me involucré en un partido político palestino, Al-Fatah. Formo parte de ello hasta ahora, con mucho orgullo. Y siempre he intentado aportar algo a la causa palestina. Nunca llegaré a aportar como un mártir, o como un herido, o como un prisionero que ha sufrido parte de su vida. Nosotros aportamos en lo que podamos, ¿no? Y he intentado ser activista, intentar apoyar a mi tierra, a mi causa, a la causa palestina, que es una causa justa, ¿no? Entonces, un poco la historia de mi vida es como la historia de miles o cientos de miles de palestinos, que Palestina vive dentro de ellos, aunque nosotros no vivimos en Palestina. Seguimos conectados, comprometidos con nuestra causa. Yo es verdad que soy aquí en El Salvador el embajador de Palestina, pero yo siento que todos los palestinos que yo conozco aquí, y primera, segunda, tercera generación, son todos embajadores de Palestina también y embajadores de la causa palestina. Gracias. Sí, la verdad tiene razón. Aquí tratamos siempre de dar lo mejor ejemplo que se puede y siempre estar conectados con nuestra tierra. Vivimos siempre emociones nosotros. Hasta me olvidé a felicitarlo por Eid al-Fitr y también lo mando el saludo para toda nuestra gente en el mundo árabe, el mundo islámico, por Eid al-Fitr. También acaban de pasar Eid al-Qiyamah, la resurrección palestina. Lo mandamos un gran saludo para ellos. Y aprovechando, hablando de esto, nosotros como palestinos, aquí hay un gran ejemplo también. El embajador es hermano musulmán. Yo soy cristiano. Somos palestinos, no sentimos ninguna diferencia. Tenemos un solo futuro, un solo camino para seguirlo juntos. Y aprovechando el momento, porque como lo dije, vivimos siempre emociones encontradas. Acabamos de pasar fiestas religiosas que fuimos muy maltratados del ejército de Israel. Fueron atacados en nuestros lugares sagrados, como cristianos, como los musulmanes, pero allá fue hasta exageración en atacar a los gente que está rezando para su Dios y haciendo su deber religioso. Hoy mismo, Palestina, Jerusalén y el Aqsa está atacado. Allá tenemos varios cristianos como católicos, ortodoxos, evangélicos, al igual de los musulmanes. Hay sunitas, hay chiitas y otros. Pero aquí yo me siento deprimido, me siento triste. Un mundo como este mundo democrático, este mundo moderno, no da aquella atención a Palestina, a Jerusalén y a nuestros lugares sagrados. El día de la resurrección en Palestina, el sagrado sepulcro fue atacado, igual a los cristianos y musulmanes, humillados en sus propias fiestas. Ahora, señor embajador, yo quiero saber qué opina usted cuando el mundo está callado, silenciado, mientras, y más que todo, yo quiero, ¿cómo piensa usted aún como palestino de esta gente, el que apoya a los israelíes, a los judíos, contra más que todo los cristianos el que están allá?
hay más que 3 millones de palestinos en el mundo que son cristianos, pero muchos evangélicos no ven esta realidad. El mes de abril, hermano Samán, hemos tenido el mes de Ramadán y la Semana Santa. Y el único sitio del mundo donde la población, la gente que vive en el país, no puede ir a practicar su credo, ir a rezar a sus mezquitas, a sus iglesias, es la Palestina ocupada. El llamado Estado de Israel, que se hace llamar democrático, impide a los palestinos, tanto cristianos, hemos visto las imágenes de hace 2 semanas, como han impedido a los cristianos palestinos a ir a rezar a Jerusalén, a la iglesia del Santo Sepulcro, y que llevan toda la vida pidiendo también a los musulmanes ir a rezar. Nos quieren imponer las horas y la cantidad de personas que pueden ir a rezar. Esto no ocurre en ningún sitio del mundo. Las iglesias, mezquitas, sinagogas en todo el mundo están abiertas para todo el mundo, para que cada persona, en el momento que él decida, pueda ir a conectar con Dios y a rezar, ¿no? En Palestina, el soldado israelí, la ocupación israelí, quiere impedirnos esto. Hemos visto todo el mundo imágenes de hace pocos días de cómo los soldados israelíes, los policías israelíes, armados hasta los dientes, atacaban a los que iban a rezar a la mezquita del Aqsa o a los cristianos que iban a rezar al Santo Sepulcro. Me preguntas por la reacción del mundo. Con lo que está pasando ahora mismo en Ucrania, estamos viendo con mucha claridad la hipocresía, ¿no?, de la política internacional, de los que se hacen llamar defensores de los derechos humanos, defensores de la libertad y la democracia, cuando hay un conflicto que lleva 74 años, hay una ocupación, hay una injusticia de la cual estamos sufriendo nosotros los palestinos y está olvidada, está en el cajón, está en la gaveta, como dicen aquí en El Salvador, y un conflicto que lleva 2 meses o 3 meses que estamos en contra de la ocupación de aquella tierra, pero todos los medios de comunicación del mundo, prensa, televisión, radios, hablan de ello a diario con imágenes, se aplaude la resistencia de los ucranianos y se les hacen vídeos y pronto les harán en Hollywood películas sobre su resistencia, y el palestino, cuando defiende su tierra, cuando defiende su propiedad, cuando defiende a su familia, es llamado terrorista. Y esta es la hipocresía, ¿no?, de la que estamos sufriendo y estamos viviendo un día. Como palestino, igual que tu sentimiento seguro, es de cabreo, de ira, de enfado, ¿no?, porque como a unos se les pone en gloria, ¿no?, por lo que están haciendo, por resistir, y como a otros se les ataca, ¿no?, a los palestinos. Nuestra gente en Gaza, que lleva más de 16 años bajo un bloqueo inhumano, férreo, donde no puede entrar ni una aspirina, no puede entrar la comida, han tenido que hacer túneles para poder pasar la comida y los medicamentos, son los mayores resistentes de la historia, son la gente que ha defendido su tierra, que ha defendido su dignidad y siguen ahí resistiendo, ¿no? Nuestra gente en Jerusalén, en Jenin, en Nablus, en Belén, en Hebrón, nuestros palestinos, hermanos palestinos dentro del 48, que hasta hoy, después de 74 años, siguen levantando la bandera de Palestina y siguen defendiendo su identidad, sus orígenes, sus raíces, y siguen diciendo en voz alta: nosotros somos los dueños de esta tierra, nosotros somos los propietarios de esta tierra, y todos los que habéis venido de fuera, algún día os tenéis que volver, porque esta no es tu tierra. Entonces, el sentimiento es mutuo, creo, y de todos los palestinos, de indignación y de desesperación, ¿no?, por esta hipocresía que hay. Así es. Francamente, sí, vino a dar una elección al mundo entero, esta guerra. Aún estamos como palestinos, como dice el señor embajador, contra las guerras, contra el sufrimiento de los pueblos, porque nadie sufrió en carne propia como en nuestra gente y en nuestro pueblo. Y perdona que te corte, Samán, estamos aquí en una conversación entre hermanos. Israel, lo curioso es que Israel se ha ofrecido, el Estado ocupante de Israel, como mediador y como terreno para hacer una negociación entre rusos y ucranianos. Un país ocupante está ofreciendo su terreno para hacer un diálogo y una negociación. Es la hipocresía que vivimos hoy en día. La verdad, también falta de vergüenza
de este gobierno, porque ya no lo tiene, mucho menos el moral mundial está en su buen momento, porque sí, por ser aquel ucranio rubio, cristiano y europeo, tiene otros estatus humanos que un palestino que vive sobre su tierra hace más que 10.000 años. Lastimosamente, este debe de ser corregido y la conciencia mundial debe de ser para todos, no para una sola raza definida. Pero aún todo esto, el pueblo palestino, como dijiste, en Palestina histórica, en todo el mundo, 14 millones de palestinos unidos, juntos, por defender a su derecho y el derecho de retorno, el que tenemos siempre, exigencias sobre él y derecho sobre él. Bueno, Marwan, con mucha confianza, aquí sabemos muy bien que Palestina tiene una historia como de 11.000 años y está escrito en la piedra, en la tierra, en los muros de Palestina, también en la Biblia, en el Corán, en todos lados. Pero hace muy poco fue reconocida Palestina y creo que hay como 138 países que reconocen 141 ya son más, y muy bueno para la causa. Ahora, ¿qué rol tienen estas embajadas, los embajadores en el mundo, y cuántas embajadas también tenemos? Tenemos representaciones diplomáticas en 102 países del mundo. O sea, mucho más que el Estado ocupante de Israel, por ejemplo, y mucho más que muchos países árabes, ¿no? Solo en América Latina tenemos 13 embajadas. Y tenemos embajadas normalmente donde hay población palestina, donde hay comunidades palestinas, aunque sean de segunda, tercera y cuarta generación, como es el caso de El Salvador. ¿Cuál es el rol de una embajada? Pues una embajada trabaja en varios frentes, ¿no? El primero, yo represento aquí a Palestina, al gobierno de Palestina, ante la República del Salvador y en mi caso ante Guatemala también. Entonces, políticamente nosotros somos los representantes legales del Estado de Palestina. Segundo, pues dar apoyo consular, servicios consulares, servicios de papeleo a nuestra gente que son de origen palestino o a cualquier salvadoreño que requiere de algo de Palestina. Aquí estamos haciendo trabajo consular continuamente y luego hemos traducido, hemos ayudado a salvadoreños. Algunos querían información para ir de visita turística a Palestina, para ir a peregrinar, otros querían hacer negocios en Palestina y les hemos puesto en contacto con cámaras de comercio en Palestina. Esto es otro frente más. Y lo más importante para mí es estar en contacto con nuestra gente, con nuestras comunidades, cosa que estamos haciendo las embajadas, estar en contacto, colaborar, y sabemos que trabajamos en paralelo. Nosotros somos la parte oficial, las comunidades o los colectivos palestinos son la sociedad civil. Ellos tienen la sociedad civil palestina en el exterior, las comunidades tienen su papel, tienen sus tareas, nosotros como parte oficial tenemos también las nuestras, nos respetamos y todos trabajamos por lo mismo, ¿no? Dar una imagen de Palestina, expresar, visibilizar lo que ocurre en Palestina, que es tierra santa, que es la tierra donde nació nuestro Señor Jesucristo, es un lugar único, pero ahí tenemos un cáncer, lamentablemente, que es la ocupación. Y nuestra obligación, tanto la parte oficial como la parte de la sociedad civil, es visibilizar lo que está ocurriendo de Palestina, ¿no? Hablar de las atrocidades que comete la ocupación, el sufrimiento de nuestra gente. Como has comentado antes, hoy mismo en Jerusalén hay enfrentamientos y están impidiendo a la gente ir a la mezquita a rezar, cosa que ocurre a diario en Palestina, el robo de tierras,
Israel se ha convertido en un estado de apartheid hoy día, es un estado de segregación, ¿no? Donde los palestinos estamos bajo ocupación y somos tratados como un agente de tercera o cuarta clase, ¿no? Y una de nuestras obligaciones como embajada es visibilizar, es trasladar toda esta información, todos estos datos, pues aquí al gobierno, a Cancillería, a los medios de comunicación, a las universidades, a la sociedad. O sea, todo el mundo tiene que saber lo que está ocurriendo en Palestina de nuestra boca, tiene que conocer nuestra narrativa. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí lamentablemente hay otra voz, hay una voz que de una manera ignorante y de una manera radical defiende a Israel, alaba a Israel. Para ellos Israel es un ejemplo de muchas cosas. Israel es un ejemplo de ocupación, de apartheid, de injusticia, porque está ocupando una tierra y un pueblo que no son suyos. Y esto es nuestra obligación al final, denunciar diariamente lo que está haciendo el Estado de Israel. Y como he comentado antes, aquí, por ejemplo, la Iglesia Evangélica, con todo mi respeto a todas las iglesias, la Iglesia Evangélica, algunos colectivos de la Iglesia Evangélica, están haciendo un papel de una mala lectura que tienen también de sus libros sagrados, ¿no? Cuando en los libros sagrados se habla del pueblo de Israel, es el pueblo de Jacobo. Ahí Israel es Jacobo, son los hijos de Jacobo que nacieron en Palestina y eran palestinos como nosotros. Y no del Estado de Israel, que este mes se cumplen 74 años de su creación. Y ya en varias capitales de aquí de Latinoamérica ya están celebrando el 74 aniversario de la creación del Estado de Israel. Y es el 74 aniversario de nuestra Nakba, de nuestra catástrofe. Es algo que también los pueblos, los países, los gobiernos y los colectivos palestinos tienen que conocer, ¿no? Que la creación del Estado de Israel significa la Nakba nuestra, la catástrofe nuestra, que están celebrando hoy día. Mucha gente, lamentablemente, de una manera ignorante, o a veces sin conocer la base de la historia, están felicitando por ello y lo están disfrutando y lo están celebrando, ¿no? Pero es el sufrimiento de 13 o 14 millones de personas, ¿no? Que somos los palestinos. Así es. Gracias. Y la verdad, yo quiero decir algo. Siempre deseamos que tengamos una embajada, un embajador aquí, y encontramos en usted una representación completa. Francamente, en todos aspectos sentimos representados en su persona, en su trabajo, y me alegra mucho para que llegue en nuestra voz mucho más alta a nuestros hermanos salvadoreños y también en América Latina. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. La verdad, como lo dije, estamos aquí muy bien presentados con el hermano Borini, pero quiero aprovechar, francamente usted tiene una larga historia también, estudios, lenguajes, preparación profesional y sindical. Contame algo de su vida, aún ya hablamos de esto, pero sí me interesa saberlo, para que sea ejemplo. Hombre, ejemplo, yo no puedo ser ejemplo de nadie, pero o sea, mi trayectoria política sí es larga, sindical más bien en la Unión General de Estudiantes Palestinos. Durante muchos años la Unión General de Estudiantes Palestinos, GUPS, fue un buen representante del colectivo de estudiantes en Europa, en Asia, en Estados Unidos, en Canadá, en muchos sitios. Yo cuando estudiaba en Madrid, en España, también fui uno de los directivos del GUPS, de la Unión General de Estudiantes Palestinos, y al final de mi época de universitario pues me convertí en presidente de la Unión General de Estudiantes Palestinos en España. Y una de las cosas que hacíamos era representar a la juventud palestina también en las sociedades donde vivíamos, ¿no? En Alemania, Francia, Italia, en estos países, porque había que representar y visibilizar un poco el sufrimiento, porque muchos de nosotros hemos tenido que salir de Palestina a estudiar fuera,
porque no podíamos estudiar en Palestina por la ocupación israelí prohibía a los palestinos hasta construir y hacer universidades. Y por eso hemos visto que después de la vuelta de la Autoridad Nacional Palestina a Palestina, desde el año 94, ahora mismo tenemos 18 universidades en Palestina, mucho más que muchos países árabes de alrededor. Entonces, si hay algo que nos caracteriza a los palestinos es la búsqueda del conocimiento, de los estudios, formar a nuestros hijos, ¿no? Entonces, en clave personal, pues yo sí lideré un poco el tema estudiantil en España, aprendí mucho, aprendí a relacionarme con organizaciones juveniles europeas, donde también a veces compartíamos los mismos problemas, los mismos sueños, ¿no? Al final los jóvenes lo que queríamos era libertad, era poder ser representados correctamente, ¿no? Y yo pues tuve este honor, y con muchos compañeros y muchos amigos allí en España, en Europa, de poder representar a la juventud palestina. Y fue una experiencia magnífica, ¿no? Porque nos abrió las puertas, y luego ya cuando nos hicimos mayores, los que representaban a la juventud europea en aquel momento se convirtieron en líderes políticos en sus ciudades, en sus países. Muchos de los diputados, ministros en muchos países habían sido líderes estudiantiles o juveniles, ¿no? Y ya teníamos una trayectoria de conocimiento, de relación con ellos, y eso nos ayudó también a poder llegar a gobiernos, ¿no? Y otra cosa de los que hacíamos los jóvenes en aquel momento, cuando hablo de los años 60, 70, la OLP, no existían las embajadas palestinas, existían las oficinas de la OLP. En muchos países europeos la OLP no podía tener representación visible. Entonces los jóvenes palestinos, los estudiantes palestinos, la Unión General de Estudiantes Palestinos, era la que representaba a la causa palestina en estos países. Y todos sabemos que Yasser Arafat, nuestro defunto líder, fue uno de los creadores de la Unión General de Estudiantes de Palestina en Egipto, ¿no? En los años 50. Entonces podemos decir que la Unión General de Estudiantes Palestinos fue la cuna o la escuela de muchos cuadros políticos palestinos. Muchos de nuestros embajadores en todo el mundo han sido formados, igual que mi ejemplo, dentro de este sindicato, ¿no? De esta Unión General de Estudiantes Palestinos, donde lo único que hacíamos era visibilizar lo que ocurría en Palestina. Qué bien. Ojalá logramos implementar esto aquí en América Latina, porque siempre tenemos gente, tenemos jóvenes, estudiantes que están activos, están luchando por su causa. Aún pasaron 74 años de Al-Nakba, de nuestra catástrofe, aún hay más que 100 años quizás de migración, pero siempre el corazón está en Palestina, con Palestina y el amor para nuestra tierra. Señor embajador, quisiera preguntarte, después de 3 décadas de la ANP, el Sulta Palestina en Palestina, ¿cómo ves usted la situación interna de la gente que vive en Palestina histórica, tanto en Gaza como en Cisjordania y en nuestros hermanos bajo ocupación en 1948? ¿Hay mejoría o estamos peor? ¿Y qué esperanza tenemos? Hombre, cada uno puede hablar un poco de su experiencia y de su visión, ¿no? Nosotros en el año 94, en los jardines de la Casa Blanca, se firman los acuerdos de paz entre Israel y la OLP en aquel momento, y de testigo estaba el cuarteto. Estaba Estados Unidos, estaba la Unión Europea, estaba Naciones Unidas y estaba Rusia. O sea, estaba todo el mundo de testigo en esta firma de acuerdos de paz, los acuerdos de Oslo, que decían muy claramente que en 5 años habría un Estado palestino soberano e independiente. Y eso está firmado por Simón Peres por un lado y por Yasser Arafat por otro. Nosotros hemos cumplido con todas nuestras tareas, todas nuestras obligaciones, hemos cumplido al 100% y lamentablemente el Estado de Israel, el Estado ocupante de Israel, no ha cumplido. Hasta hoy tenemos, después de pasar ya
28 años seguimos teniendo ocupación y seguimos teniendo al soldado y al jeep militar israelí en nuestras calles. ¿Qué hemos ganado? Hemos ganado varias cosas y lamentablemente hemos perdido otras, pero no por nuestra culpa, no por falta de voluntad por parte de Palestina y de los palestinos de acabar con la ocupación. La firma de aquel acuerdo de paz era un proceso transicional, temporal, para llegar a un Estado palestino independiente dentro de las fronteras de 1967, que es lo que teníamos posible en aquel momento. Me podrías decir que esto no es justo, porque luego hay otros palestinos que sí, allí se quedaban excluidos, te podría decir que sí, pero nosotros dentro del gobierno palestino, dentro de la Autoridad Nacional Palestina, si la gente tenía 50 dudas o 50 preguntas o 50 protestas contra aquel acuerdo, nosotros teníamos miles, pero en aquel momento, en los años 90, era lo más posible, lo más alcanzable para nosotros. Y era algo transicional, como he dicho antes, era algo provisional, era algo que nos permitía no estar, lo que es la OLP, la Autoridad Nacional Palestina, el liderazgo político palestino, estar fuera de Palestina, era una posibilidad de trasladarlo y traerlo dentro de Gaza, dentro de Ramallah, dentro de las ciudades palestinas. Era una ventaja. Con el establecimiento de la Autoridad Nacional Palestina hemos podido ingresar, meter a Palestina 500.000 de palestinos que vivían en Argelia, en Túnez, en Yemen, en Jordania, en el Líbano, en varios sitios. Que la situación política o geopolítica árabe en aquel momento, después de la guerra del Golfo, no era muy favorable para la causa palestina. Kuwait había ocupado Irak, se había formado una coalición de 42 países para liberar Kuwait, cosa que solucionaron en 6 meses, pero la causa palestina no se solucionó. Entonces, la situación política, las condiciones políticas en aquel momento nos obligaron a firmar este acuerdo, que sabíamos que no era justo, pero que era posible en aquel momento lo más posible y lo más alcanzable para nosotros. Entonces, ¿hemos ganado? Pues hemos ganado la vuelta de este 500.000 de palestinos y el establecer una infraestructura de Estado dentro de Palestina. ¿Qué hemos perdido? Hemos perdido por culpa de la ocupación, por culpa de los gobiernos sucesivos israelíes, que hemos topado con los gobiernos más radicales, más extremistas que hay, el gobierno de Netanyahu y ahora tenemos el gobierno de Bennett, que no tienen ninguna voluntad de solucionar este conflicto, no tienen ninguna voluntad política de que haya un fin a la ocupación, todo lo contrario, cada día están robando más territorio palestino, están ocupando más franjas de tierra palestinas, siguen boicoteando, siguen bloqueando la franja de Gaza. Pero eso no es culpa nuestra, ¿no? Eso es culpa primero de la ocupación, eso es culpa de la comunidad internacional que está permitiendo esto y que algún día pagarán las consecuencias de esta luz verde que están dando a Israel. Si no hemos logrado la paz hasta ahora y no hemos logrado lo que queríamos, no es por culpa de la Autoridad Nacional Palestina, que era, como he dicho antes y lo repito, algo provisional que había en aquel momento, algo temporal. Bueno. Francamente, aquí regreso al que platicamos sobre Ucrania, aquellas lágrimas de cocodrilo, mientras que no se respetó ninguna firma de paz por el lado de Israel, el sufrimiento diario de nuestra gente, el robo de tierras. Palestina ahorita, si hablamos de 2 estados, francamente yo lo siento muy difícil, porque casi todo el territorio ahorita está en la mano de este Estado judío. Y siento, la verdad, en nosotros, más que todo me recuerdo en nuestro libro sagrado, el Injil, el Nuevo Testamento, Cristo fue un hombre de paz, pero en un momento dado se enojó, botó todo el que estaba en el templo, porque sí, basta. Y la resurrección de él acaba de pasar. Yo no lo llamo el día de Pesach o el se llama el día del Qiyamah, la resurrección y al-Muqawamah. Y nosotros, primero Dios, sigamos luchando, hombro a hombro,
todos los palestinos, ¿dónde estamos? El que están adentro y el que están afuera. Ahora, la paz lo encontramos muy lejana, tanto que hay tanta gente extremista en Israel, y Palestina puede caber a todo palestino, cristiano, judío o musulmán. Pero estos recogidos de todos lados, franceses, ingleses, que solo son judíos de religión, francamente no tienen derecho sobre nuestra Pero Samán, tierra. seguimos resistiendo, y la mejor resistencia hoy día para nuestro pueblo es que el pueblo palestino, nuestros hermanos que viven en Palestina, se mantengan y se queden allí en sus casas, en sus trabajos, en su vida. Esta es la mejor resistencia que podemos hacer hoy día. Todos vemos imágenes todos los días de jóvenes y no tan jóvenes resistiendo la ocupación en Jerusalén, que es el corazón de Palestina, en Ramallah, en Jenin, en Belén, en otras ciudades. Seguimos resistiendo. Hemos tenido una lucha armada durante muchos años, hemos tenido una primera intifada, hemos tenido una segunda intifada. El pueblo palestino no es huérfano de resistencia, todo lo contrario. Nosotros, hasta los que estamos fuera, seguimos resistiendo porque quieren borrar nuestra identidad, quieren borrar nuestra cultura, quieren borrar el nombre de Palestina o de palestinos. Muchas veces en las negociaciones con los israelíes intentan evitar la palabra Palestina y hablan de árabes. No, solo el hablar de Palestina, el difundir un programa como este que se llama Palestinos por el Mundo, el imponer la palabra Palestina es una forma de resistencia, ¿no? Ahí estamos. Ni Israel ni nadie puede eliminar nuestra causa, nuestros derechos, nuestro derecho al retorno, que es un derecho individual, el derecho de cualquier palestino de moverse libremente por su tierra. Esto ni la ocupación ni nadie lo pueden hacer. Lo pueden hacer por la fuerza como lo están haciendo, pero nosotros ya vemos la manera de solventarlo y de solucionarlo y de lograr lo nuestro. Así es, y sigamos luchando. Y primero Dios, ya en camino está la tercera intifada, porque el que está pasando actualmente no es justo. Tirar bombas de humo, balas a gente rezando, solo un pueblo o un estado criminal el que lo hace. 40 jóvenes palestinos fueron asesinados en 2 meses. 40 jóvenes palestinos, 24 solo el último mes. Esto no ocurre en ningún sitio del mundo, ¿no? Y eso es por culpa de la ocupación. Es verdad que dentro de la gestión de la Autoridad Nacional Palestina, de la gestión política o administrativa, puede haber fallos, y los reconocemos, ¿no? Y los hay en todos los países del mundo. Pero al final, la Autoridad Nacional es una herramienta que se ha creado para llegar a un Estado palestino independiente. Que no es justo al 100%, estoy de acuerdo contigo, porque el palestino de Jaffa, el palestino de Haifa, el palestino de Galilea, al final va a decir, ¿y qué hay de mis derechos? ¿Qué hay de la resolución 194 de Naciones Unidas? Pero al final diremos, mira, esto es lo posible que hemos conseguido nosotros, y dejemos que las generaciones que vengan después consigan más y consigan más. Es lo que repetía Arafat en aquel momento, ¿no? Vamos a conseguir la vuelta de los palestinos que estamos fuera, de 500.000 de palestinos, y luego poco a poco vamos a ir esforzándonos, fortaleciéndonos, ¿no?, para poder construir este Estado. Primero Dios, la verdad, señor embajador, el pueblo palestino, según el Mithaq al-Watani, en la Constitución, cualquier palestino tiene el derecho legítimo de retorno. Y somos actualmente... Y lo dicen las resoluciones de Naciones Unidas, no solo la Carta Nacional Palestina. O sea, el derecho internacional le da a cualquier refugiado el poder ser recompensado y poder volver a su tierra, y recompensado por todo el sufrimiento que ha... Esto ocurrió con muchos refugiados en el mundo. Sí. Este derecho jamás lo vamos a olvidar, y todos algún día vamos a tener este derecho. No es justo alguien como usted o yo, que nace allá y no tiene derecho de ir a vivir allá más que un visitante común. Como si fuera un extranjero. Mientras uno de New York nace allá,
O los ucranianos hoy día que están, se calcula que 160.000 judíos ucranianos está calculado que pueden llegar hasta al Estado de Israel y pueden conseguir la ciudadanía, el pasaporte israelí, en un día, nada más llegar y pisar aquí, y ya tienen derechos más que yo, o más que tú, o más que muchos palestinos de los que hemos nacido allí. Esto es injusto. Sí. Llegan a tener casa, trabajo y un fusil. Un fusil para matar a Palestina. Y para robar de nuestra tierra, porque Palestina histórica es la nuestra, y todo el que está sobre esta tierra debe de ser palestino y para los palestinos. Yo creo, señor embajador, que el tiempo corre y ya no tenemos mucho tiempo. Yo quisiera otro día que me amplíe más, viene memorias difíciles para nosotros, como el día de Al-Nakba, mientras que aquel colono judío que viene de todos lados del mundo va a celebrar sobre nuestras tumbas, nuestras casas, en nuestra tierra, su independencia. ¿Independencia de quién? Ellos nunca estuvieron allá como un pueblo. Ellos saben, perdona, Samán, ellos saben que ellos han robado aquella tierra y saben que esta tierra no les pertenece. Y cualquier niño palestino paseando por las calles de Jerusalén, un niño con una mochila o en Hebrón, les da miedo. Y puede haber 10 soldados y un niño palestino, y el niño palestino les da miedo a los 10 soldados, porque saben que ellos son los intrusos, no son los indígenas, los autóctonos, los auténticos dueños de esta tierra. Hablando de la Nakba, hay un escritor judío israelí que se llama Ilan Pappé, judío israelí, no se le puede acusar de antisemita, y él es el que mejor ha definido y ha escrito sobre la Nakba. Tiene un libro que se llama Limpieza étnica de Palestina, donde explica bastante bien cómo la ocupación israelí borró del mapa a más de 500 aldeas palestinas y expulsó a su población. En 1948, cuando estamos hablando de la Nakba, 2/3 partes de la población palestina, de los palestinos, fueron expulsados por la fuerza de sus casas, de sus tierras, de sus propiedades. Y hoy día forman un contingente de más de 6 millones de refugiados que hay en el mundo. El mayor número de refugiados que hay en el mundo hasta hoy es palestino, lamentablemente. Son palestinos que viven en Siria, en el Líbano, en Egipto, en Jordania y dentro de Palestina. Palestina también en Gaza, en Jenin, en todas las ciudades está rodeada de campos de refugiados. Ilan Pappé, que es un libro que aconsejo a todo el mundo que quiera saber algo de la Nakba, de la historia de Palestina, que lo mire. Y Ilan Pappé también sacó otro libro que se llama La cárcel más grande de la tierra. Ilan Pappé, que es judío israelí, pero que él dejó Israel y vive ahora en el Reino Unido, tiene un libro bastante bueno que habla de la atrocidad de la ocupación israelí, porque él la ha vivido como israelí y la ha visto con sus propios ojos, cosas que nosotros no podíamos ver. Él ha podido acceder a archivos y a documentos que nosotros como palestinos no podíamos acceder. Él era profesor universitario en Israel y pudo acceder a todo esto. Y describe bastante bien en estos 2 libros, el de la limpieza étnica y el de la cárcel más grande de la tierra, que es Palestina, el sufrimiento del pueblo palestino. Entonces, hay miles de judíos israelíes también y judíos no israelíes que denuncian a diario esta ocupación, esta injusticia, en Estados Unidos, en Europa, en varios sitios. Y hay muchos de latinos, de americanos, canadienses, europeos, que no son palestinos, no son musulmanes, no son practicantes religiosamente, pero también denuncian a diario esta ocupación. Y nosotros, como palestinos, agradecemos mucho la voz de toda esta gente, ¿no?, que está con nuestra voz denunciando la ocupación y denunciando lo que ocurre en Palestina. Son 2 libros que son de obligada lectura para todo el que quiera saber algo más de Palestina. Muchas gracias, señor embajador. Hoy terminamos esta hora tan corta con alguien como usted,
Y me encantaría... Podemos repetirla cuando quieran. No, ya debemos decirlo, que da un mensaje para nuestra comunidad, nuestro querido El Salvador y para los palestinos en el mundo, en América Latina. Hombre, tendría muchos mensajes que dar, con mucho gusto. El primero de ellos, que el conflicto nuestro no es un conflicto religioso, es un conflicto colonial, político. Nuestra tierra fue ocupada y nosotros, como ha dicho Samán antes, seguiremos resistiendo y seguiremos luchando, y si no, nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, hasta conseguir la independencia, igual que lo han hecho ustedes, ¿no? Los latinos. Hace 200 años la mayoría de estos países fueron liberadas y fueron independizadas, ¿no? Y nosotros haremos lo mismo. Los palestinos, Palestina, que es Tierra Santa, el lugar donde nació nuestro Señor Jesucristo, es una tierra rica, es una tierra de hospitalidad, de buena gente, es una tierra que ha ofrecido mucho al mundo, mucha cultura, mucha ciencia. Hay científicos, artistas en Europa, en Estados Unidos, en muchos sitios del mundo que son de origen palestino, pero lamentablemente no tienen el pasaporte palestino por culpa de la ocupación. Nuestra gente en todo el mundo quiere volver a Palestina, quiere formar parte de Palestina. Palestina vive dentro de su corazón y algún día lo lograremos unidos entre todos. Muchas gracias de nuevo, señor embajador, y mando un gran abrazo, un saludo de palestinos por el mundo para nuestros hermanos en El Salvador, en América Latina y en el mundo. Y Palestina siga resistiendo. Tenemos el derecho y tenemos la historia, y Palestina es nuestra. Que Dios que lo bendiga y hasta pronto. Muchas gracias.